Hasta ahora hemos visto en qué consiste, cuáles son los mecanismos, cuál es la fuerza motriz que gobiernan el movimiento pasivo sin gasto de energía metabólica. Esto es bastante característico del movimiento de un ion como el potasio, pero para la mayoría de los iones las concentraciones que permiten el funcionamiento normal de una célula vegetal distan de las que existen para determinado ion en el exterior. En algunos casos porque si el ion difundiera en forma pasiva, no alcanzaría quizás a lograrse la concentración en el interior que se requiere, ¿sí? En general ese es el caso de iones con carga negativa, dado que el potencial de membrana es negativo, y entonces la tendencia es a que haya más, en forma pasiva, mayor concentración del ion afuera que en el interior celular, y toda célula requiere una cierta concentración para poder funcionar normalmente. En otros casos es porque, por ejemplo, en el catión sodio, una elevada concentración interna que quizás se alcanzaría en forma pasiva puede ser tóxica para la célula, y entonces, si bien existe movimiento pasivo tanto de aniones como del catión sodio, las concentraciones que se encuentran en las células distan de ser las que se esperaría hubiera si estuvieran en un equilibrio químico resultante de un movimiento solamente pasivo. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que, además del transporte pasivo, existe lo que se denomina el transporte activo, donde los iones se mueven en contra de su gradiente de potencial químico o electroquímico asociado al gasto de energía metabólica. Y en relación al transporte activo, existen transporte activos de dos tipos. Por un lado, existe el transporte activo primario, en el cual el gasto metabólico, por ejemplo la hidrólisis de ATP, está directamente acoplado al transporte de un determinado ion en la misma proteína. La misma proteína se encarga de hidrolizar el ATP y movilizar el ion en cuestión. Por ejemplo, es el caso que vamos a ver en un instante. Mientras que en otros casos el transporte activo ocurre de manera secundaria. El gasto metabólico es generado por un transporte activo primario que genera una fuerza iomotriz, y luego el transporte de otro ion se realiza a través de otra proteína que no genera energía, sino que utiliza la energía acumulada por la actividad realizada por un transportador activo primario diferente para movilizar en contra de su gradiente electroquímico otra sustancia, como veremos en un rato. Además de los canales que permiten la difusión pasiva de iones a través de la membrana, existen en la membrana plasmática proteínas que la atraviesan íntegramente y contribuyen al movimiento de iones y otras sustancias en contra de su gradiente de potencial químico, lo que requiere gasto de energía metabólica, y le decimos entonces que este es un transporte activo, a diferencia del movimiento a través de los canales, que es pasivo. Un ejemplo de transporte activo, llamado transporte activo primario, está constituido por las bombas protón-ATPasas. Estas son proteínas integrales de membrana que tienen una actividad enzimática en la cual hidrolizan ATP del lado citoplasmático y se acopla la energía liberada durante la hidrólisis del ATP al bombeo de protones desde el citoplasma al apoplasto. Debido a que el bombeo de protones con carga positiva no está compensado con un movimiento de otros iones que compensen la salida de cargas positivas de la célula, se dice que las bombas protón-ATPasas son electrogénicas, ya que contribuyen a generar una diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana, siendo esto el componente metabólico del potencial de membrana que mencionáramos en diapositivas anteriores. En efecto, la activación de la bomba protón-ATPasa hace que el potencial eléctrico de la membrana se haga más negativo del lado interior, ya que, como dijimos, salen del citoplasma al apoplasto protones con carga positivas que no son compensados con movimiento de otras cargas. Además de haber bombas protón-ATPasas en la membrana plasmática, también hay bombas protón-ATPasas, que son de otro tipo, pero que también hidrolizan ATP y secretan protones, en el tonoplasto. En este caso, los protones se bombean desde el citoplasma hacia la vacuola,
haciendo que el potencial eléctrico en el interior de la vacuola sea ligeramente positivo respecto al potencial eléctrico del lado del tonoplasto en el citoplasma. Además, el pH de la vacuola se acidifica. Como otras enzimas, la actividad de las bombas protón-ATPasas puede estar regulada no solo por la abundancia de sustratos, sino también por otros factores, tanto ambientales como endógenos, como pueden ser hormonas, señales lumínicas o la presencia de patógenos. Esta activación, cuando se activa la bomba protón-ATPasa, se modifica el potencial de membrana, lo que a su vez provoca cambios en la apertura de canales sensibles al voltaje, los canales rectificadores de voltaje que mencionamos antes. Esto a su vez desencadena flujo de iones a través de la membrana en respuesta a las señales. Un ejemplo de esto está dado con lo que sucede en las células oclusivas durante la transición oscuridad-luz al amanecer, en el cual la luz activa la bomba protón-ATPasa. Esto hace que cambie la actividad de la misma bombeando protones hacia el apoplasto. Esto genera una hiperpolarización de la membrana, haciéndose mucho más negativo el potencial eléctrico en interior. Esto activa la apertura de canales de potasio sensibles al voltaje, provoca el ingreso de cationes potasio, que a su vez reducen el potencial osmótico, lo que reduce el potencial agua, provoca la entrada de agua a favor de su gradiente de potencial, aumentando la presión de turgencia y la apertura de estomas. Las bombas protón-ATPasas son parte de lo que se conoce como mecanismo de transporte activo primario, ya que hay un gasto de energía metabólica directamente acoplado al transporte de una sustancia, en este caso protones. Y ello contribuye, como dijimos, a generar el componente metabólico del potencial de membrana. ¿Cómo se pone en evidencia que parte del potencial de membrana tiene un componente metabólico? En la figura lo que se puede ver es el potencial de membrana en una situación dada, y lo que se ve es que cuando uno agrega cianuro, ese potencial de membrana se despolariza, pasa de menos 250 milivolts a menos 150 milivolts, ¿sí? ¿Qué pasó con el agregado de cianuro? El agregado de cianuro lo que inhibió fue la actividad de la respiración celular, la respiración mitocondrial, y ello lo que hizo fue agotar el ATP necesario para la activación de las bombas protón-ATPasas. Entonces, el potencial de membrana que queda luego del agregado de cianuro es simplemente el potencial de membrana generado por el otro mecanismo que mencionamos, que es la permeabilidad diferencial de la membrana a distintos cationes y aniones, siendo en general más permeable a la salida de cationes que aniones, y por lo tanto se genera por ese motivo una diferencia de potencial eléctrico. Ese es el que llamamos componente difusivo del potencial de membrana. De hecho, al eliminar el cianuro del medio que rodea las células, vemos que el potencial de membrana se hiperpolariza nuevamente, reflejando el retorno del componente metabólico de dicho potencial. Veamos ahora el potencial difusivo en un poco más detalle, analizando no solo a qué se debe el mismo, cómo se genera, sino cómo se puede calcular teniendo en cuenta los componentes principales que lo determinan. Como dijimos, la existencia del potencial difusivo de membrana se debe a que la permeabilidad de la misma a distintos iones no es igual, ¿sí? Siendo, por ejemplo, el catión potasio la membrana más permeable al catión potasio, que difunde con más facilidad desde el interior al exterior que el anión cloruro, por ejemplo. Esto genera un desbalance de cargas a ambos lados de la membrana, que, como vimos, hace que el potencial de membrana sea negativo, el potencial eléctrico más negativo en el interior que el exterior. ¿Cómo podemos hacer una estimación cuantitativa del potencial de difusión? Para ello podemos utilizar la denominada ecuación de Goldman, donde se ve que el componente difusivo del potencial de membrana se puede estimar con una ecuación que es similar a la ecuación de Nernst, pero en la que incluimos no solo un ion, sino los principales iones que contribuyen a determinar el potencial eléctrico de la membrana, porque son los más abundantes en la célula.
Y además de incluir sus concentraciones en el exterior y en el interior, aplicamos también un coeficiente a las mismas que está asociado a la permeabilidad que tiene la membrana para cada ion en particular. Entonces, conociendo las concentraciones externas e internas de potasio, sodio, cloruro, la permeabilidad de la membrana para cada uno de estos iones y la temperatura, podemos estimar cuál va a ser el componente difusivo del potencial de membrana.